La mayoría de personas o muchas de ellas pueden tener estos problemas, sin embargo, por la vergüenza social o el tema de la discriminación que pueden tener por parte de los conocidos, amigos, simplemente no preguntan o no se acercan o no lo sacan a la luz, digamos, ¿no? Entonces este tipo de programas de alguna manera informa bastante a la gente y los hace reflexionar sobre el tema tan importante que es el consumo en general, ¿no? De drogas, ya sean legales o ilegales, ¿no? Bien, ¿qué es el éxtasis, Gianfranco? Bueno, el éxtasis es una droga compleja porque uno cuando habla, por ejemplo, de marihuana o de cocaína, puede imaginar la sustancia y la ve y dice, bueno, esto es considerado tal droga o esto es tal otra, ¿no? Sin embargo, cuando uno habla de las pastillas de éxtasis, en realidad lo que está hablando es de un conjunto de drogas que han sido comprimidas en una pequeña grajea o cápsula, ¿no? Dependiendo el efecto que el consumidor esté buscando. Es decir, existen, por así decirlo, diferentes tipos de éxtasis, ¿no? Dependiendo, claro, de la cantidad, proporción o droga que se, comprima dentro de una de estas pastillas, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de pastillas de éxtasis que contienen alto contenido de drogas estimulantes, ¿no? Como las anfetaminas o metanfetaminas, ¿no? O otras pastillas de éxtasis que tienen cantidades grandes de cocaína, ¿no? Y esto mezclado con otro tipo de sustancia para buscar el efecto que el consumidor desea. Por ejemplo, alucinógenos como el MDMA, que es la droga que genera esa sensación como de transpersonal, de sentir los elementos con más percepción por todos los sentidos en general, ¿no? Entonces son como básicamente cócteles molotov que la persona se está llevando adentro del organismo y que podría haber cualquier cosa diferente en cada una de las pastillas. Es decir, es un peligro inminente, ¿no? Porque la persona realmente nunca va a saber el 100%, ¿no? Qué es lo que está consumiendo, y además a todo esto agregarle la adulteración, ¿no? Mezclas por ejemplo con pastillas relajantes, sedantes, hipnóticos, etcétera. Más o menos, ¿desde cuándo se tiene conocimiento que en el Perú se está consumiendo estos éxtasis? Bueno, la pastilla en realidad ya lleva más de 10 años, por así decirlo, ¿no? Anteriormente, obviamente, el consumo era básicamente nulo, ¿no? Es decir, se daba en ciertos grupos sociales, de alguna manera ligados a mayor poder adquisitivo económico, ¿no? Sin embargo, como en el mismo estudio refleja, los insumos con los que se producían estas pastillas, de alguna manera, se encuentran con más facilidad también dentro de nuestro país, ¿no? Y también se está de alguna manera fabricando estas pastillas de una forma bastante mínima, pero se está dando, lo que abarata mucho la producción. Por lo tanto, ahora ya no es solamente cierto nivel económico el que consume este tipo de pastillas, sino se ha repartido equitativamente a nivel sobre todo de Lima metropolitana, ¿no? Y también se está viendo que hay pequeños focos en provincias, ¿no? En la sierra ha habido un nivel elevado de consumo de éxtasis. Podríamos relacionarlo un poco con lugares donde hay bastantes turistas, por ejemplo en el Cusco, ¿no? Y en otros centros de turismo también, ¿no? Entonces sí ha habido un nivel en estos últimos 10 años, ¿no? De incremento. Descubrir o detectar, ¿no? A un portador que esté transportando, digamos, éxtasis, es muy complicado, ¿no? Porque aparte de que es difícilmente detectable por el olfato, por ejemplo, de algún perro, ¿no? El detector de drogas. Aparte de eso, puede ser camuflado con mucha facilidad, ¿no? Como pastillas para el dolor de cabeza o pastillas, ¿no? Para el resfriado y etcétera, etcétera. Es más, hay cierta sustancia que se podía encontrar de alguna manera en algún tipo de medicación, ¿no? Que es una sustancia prima de las pastillas estimulantes, ¿no? O alucinógenas como el éxtasis, ¿no? Por ejemplo, la sustancia epinefrina, ¿no? Que muchas veces se encontraba también en medicamentos, ¿no? Para el resfriado, ¿no? Y para la tos. Y esto se ha ido de alguna manera controlando, ¿no?
en general, ¿no? Pero sí, es muy difícil detectarlo porque además contiene sustancias que también a veces en muy mínima medida se encuentran en medicamentos, ¿no? Que son extraídos, digamos, de estos medicamentos. La ley recién se está poniendo, digamos, a ver este tipo de droga, ¿no? Porque anteriormente no había la regulación, digamos, del contenido de éxtasis. Sin embargo, siempre sale como que una sustancia química nueva y es bastante difícil regularlo legalmente, ¿no? Entonces la persona puede tener... No se pena en el consumo, sino la comercialización. La tenencia de cierta cantidad, ¿no? En el caso de éxtasis es 0.05 gramos, me parece, actualmente, que no puede tener la persona, ¿no? Entonces eso en 2 pastillas ya es suficiente como para que la persona sea, digamos, por la ley castigada, ¿no? Recordemos que estas pastillas no son solamente un tipo de sustancia, sino pueden ser diferentes tipos, ¿no? Y algunos que de repente ni siquiera son conocidos ahorita, ¿no? Ahora, ¿quiénes consumen más el éxtasis? ¿Gente muy joven, adultos, en realidad, mayores? En realidad el consumo de éxtasis se da como una droga complementaria muchas veces a otras, es decir, una persona que ya tiene algún tipo de dependencia o consumo habitual, por ejemplo, de marihuana, cocaína, o sobre todo marihuana y cocaína, ¿no? Puede de alguna manera en este tema de experimentar y buscar nuevas sensaciones, ¿no? Consumir, ¿no? En algún momento este tipo de pastillas, ¿no? Sin embargo, no es mucha la cantidad de personas que consumen por el simple hecho de consumir, sino porque por ser un elemento químico, sobre todo en países sudamericanos, ¿no? Todavía hay bastante temor, ¿no? A consumir ese tipo de sustancias, ¿no? Entonces el consumo ya se da, digamos, con personas un poco más experimentadas, o en todo caso se da una sola vez por personas que más o menos quieren experimentar qué puede ser, porque le contaron, ¿no? Pero más o menos los rangos van desde los 17, ¿no? A 24 años más o menos para experimentación. ¿Y el éxtasis está ligado directamente a las discotecas? Es decir, la marihuana es una droga que las personas la pueden fumar en cualquier momento, ¿no? Hay gente que se levanta y fuma marihuana, o en la tardecita, no sé, pero el éxtasis tiene más o menos ese rasgo de lo tomo a cualquier hora, o son personas que cuando están en grupo donde hay mucha música. Claro, en realidad las características del éxtasis, a diferencia por ejemplo de la marihuana, ¿no? Que es una droga que algunos consumen sobre todo para relajarse o para tener ciertas sensaciones de, digamos, estado neutral, ¿no? Sin hacer nada, reírse de cualquier cosa, ¿no? El éxtasis tiene la característica de que es una droga que tiene una parte estimulante, ¿no? Entonces de nada le serviría, por ejemplo, a una persona consumir éxtasis estando en grupo con sus amigos, porque la persona se sentiría demasiado activada, ¿no? Como para ese nivel leve de activación de un grupo, ¿no? Entonces, por eso se asocia bastante el éxtasis a lugares o situaciones donde haya necesidad de una actividad constante y sin parar y por muchas horas, ¿no? Porque un consumidor de éxtasis puede estar hasta un día seguido en movimiento, ¿no? Normalmente bailando y obviamente consumiendo licor, agua y otras drogas también. Ese, ¿no? Efecto de esa pastilla te puede durar toda la noche. Claro, en realidad puede durar toda la noche, y hay personas, bueno, hay bastantes investigaciones y documentales, ¿no? Que muestran que, por ejemplo, en Europa, ¿no? Las personas consumen el éxtasis, pero además de eso tienen toda una variedad, o por así decirlo, un menú, ¿no? De diferentes drogas que van utilizando dependiendo lo que quieren sentir en ese momento, y si quieren prolongar, digamos, la sensación o el efecto de este tipo de drogas sintéticas, ¿no? O elaboradas en laboratorio, ¿no? Entonces todo un tema de que por suerte en Perú todavía no es tan sofisticado ni tan masivo, ¿no? Pero ya como sabemos por el internet, las redes sociales y todo esto,
muy rápidamente puede llegar acá también, ¿no? Este tipo de He cosas. visto que El motivo, ¿no?, que tienen los dibujos en las pastillas es para más o menos que el consumidor y el vendedor sepa qué tipo de sustancias contiene la pastilla para vender dependiendo lo que el consumidor quiera sentir, ¿no? Sin embargo, sí, es un tema también de, mira, esta pastilla tiene un dibujito, no debe ser tan serio, ¿no? Porque la persona lo toma así. hay una que tiene un conejito de Playboy, porque también esta droga es conocida como píldora del amor, o también Eva, ¿no? Exacto. Está relacionado con algún tema de esa naturaleza. Claro, sobre todo la característica del éxtasis que es generada por la sustancia MDMA, ¿no? Es que esta droga, aparte de ser, bueno, de generar todo el efecto estimulante, ¿no?, por la parte del speed, el MDMA lo que hace es generar a la persona una sensación de empatía generalizada, ¿no?, de sensación de que quiere a todo el mundo, de que el mundo es un lugar pacífico, o que los demás no tienen ningún tipo de violencia hacia él. No, esa es la alucinación, digamos, que la persona siente en el momento por esta parte alucinógena de la droga, ¿no? El problema del éxtasis es que normalmente es consumido con alcohol, ¿no?, o con otras drogas como cocaína, metanfetaminas, etcétera, ¿no? Entonces decir exactamente que las personas han muerto por consumo de éxtasis es muy difícil, porque normalmente hay un policonsumo, ¿no? Como estábamos hablando de que el consumidor de éxtasis más o menos frecuente también consume otras drogas. Sin embargo, sí se han visto aisladamente algunos casos de repente de personas que han estado por mucho tiempo en actividad motriz, ¿no?, bailando de repente, y por temas ya de discotecas, temas de comercio, porque una botella de agua dentro de una discoteca donde se baila este tipo de música pueden costar hasta 10 soles, ¿no?, de 1 sol a 10 soles, no es un negocio. Y para evitar que la persona consuma, por ejemplo, agua del caño, se cortan los servicios de los lugares estos, ¿no? Y puede haber problemas de deshidratación, ¿no? Y también Que pueden generar muerte. puede generar paros respiratorios, ataques al corazón, etcétera, ¿no? Y sí puede haber habido. Y esta persona es reportada como muerta por un ataque al corazón y no se supo jamás que... Claro, ese es otro gran problema, ¿no? Porque a diferencia, por ejemplo, de la marihuana o la cocaína, que pueden permanecer en el cuerpo más tiempo para los descartes de orina, por ejemplo, de sangre, el éxtasis desaparece a las 24 horas o veces antes, ¿no? Entonces ya no se supo qué fue lo que consumió también.